eso dice nuestro Padre Celestial: no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tú buscas su reino, si tú buscas su justicia, todo lo que tú vas a necesitar en el día de mañana será establecido sobre tu vida de parte del Padre Celestial. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista David. Mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi sanidad? Mi sanidad proviene del cielo. ¿De dónde proviene mi provisión? Mi provisión proviene del cielo. ¿De dónde proviene lo que yo hoy necesito? Lo que tú necesitas proviene del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. ¿Verdad que sí, mi hermano Joe Ayala? Así es, debemos ya de aprender a depender del Señor, que todo lo que nosotros necesitemos de sus manos, porque Él es el suplidor de todo, el dador de la vida, como dador de la vida, que es lo más preciado, lo que no se compra, lo que no se puede adquirir ni siquiera con un favor, es todo lo que el Señor nos da. Parte de la vida, todo debemos de aprender a depender de Él. Nosotros todos en sus manos, todo lo que queremos buscando su reino. Y el tema de esta noche se titula Derribando estructuras mentales. Es importante que usted esté ahí en sintonía con este programa, hablando de fe, con el pastor Joan Castillo de la Iglesia Libertadores del Reino. Recuerda, derribando estructuras mentales. Este mensaje ha sido impartido varias veces y ha sido de gran impacto en nuestra vida y de gran bendición. Y hoy continuamos, para aquellos que no han podido escuchar este mensaje, derribando estructuras mentales, pues hoy pueda recibir este gran mensaje, que sé que será de gran ayuda y de muchas bendiciones. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Orar en la mañana puede dar vida. Tremenda adoración esa. Yo creo que mi hermano Luis Fernández me envíe y me diga quién es ese adorador. De verdad que sí. Tremenda adoración. Orar en la mañana puede darte vida. El salmista decía: de temprano te buscaré. Aleluya. Orar en la mañana, hermano, empieza a levantarse, a interceder y orar por esta nación, orar por República Dominicana, orar por las naciones, orar por el universo, orar por el globo terráqueo. Lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos son señales. Recuerdo perfectamente que en agosto, día 2 de agosto, empecé a hablar de todo el acontecimiento que está pasando hoy en día en toda parte del mundo. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios establece, dice claramente que antes de que las cosas puedan acontecer, no acontece, así que Dios no se lo revele a su siervo, los profetas. Así como Dios reveló, yo di la palabra, le hablé a todo el mundo, poco, ¿verdad? Se apropiaron de ese aviso, mas sin embargo, después que vino el huracán, que aconteció lo que aconteció, todo el mundo estaba dándose golpe en el pecho, pidiéndole perdón a Dios. No espere el último momento para orar. No espere el problema más fuerte que se levante en su vida para usted orar. Ore en todo tiempo. Eso fue lo que Jesús dejó establecido. Orar los unos por los otros. La oración del justo puede mucho. ¿Sabe qué? Tus problemas, tu situación, no depende de la finanza, no depende de lo que tú ves. Tus problemas, tu situación depende de una oración. Depende de una oración. ¡Oh! Así es. Es tiempo de que nos levantemos con una palabra profética en nuestros labios y empecemos a orar. En esa situación la cual tú te ves, empieza a orar. En esa situación la cual está, empieza a decretar y a declarar una palabra de transformación, una palabra de cambio, una palabra profética. Y empieza a derribar esa estructura mental que de alguna forma u otra el enemigo ha querido establecer. Empieza y dale permiso a que se forme la estructura del reino.
la estructura celestial, la estructura de Dios. Orar en la mañana, orar al mediodía, orar en la noche, orar en la tarde. Debe de comenzar a decretar y a declarar la palabra. Y quiero hablarte hoy, vamos a aprovechar. Así que póngase ahí tranquilo y comience a recibir esta palabra la cual el Señor le trae en esta hermosa y bella noche hoy martes. Quiero bendecir a cada persona que nos ve por la internet. Bendecimos a Luis Mateo, bendecimos cada hombre, cada mujer, cada nación que está en sintonía con nosotros, con su programa Hablando de Fe. Yo sé que esta noche será de gran bendición para usted y para cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí, John Ayala? Amén, así es. ¿Verdad que sí, cuñado? Amén, amén. Gloria al Señor. Qué bueno es compartir los hermanos juntos en armonía. Hoy hay una gran bendición para ti. Hoy hay una bendición para ti, hay una gran bendición. Así que ponte sobre tus pies y di, yo recibo esta noche esta bendición que Dios tiene para mí. Yo recibo en esta noche esta bendición que Dios tiene para mí. Entonces, derribando estructuras mentales. ¿Qué es una estructura? Es muy importante de que usted piense y analice qué es una estructura. Una estructura es un diseño de soporte para sostener o soportar una idea progresiva. Una idea progresiva. Una idea de ensanchamiento. Una idea de multiplicación. Una idea que suma, no que resta. Una idea que se visualice no solamente en el presente, sino hacia el futuro. Que la vea que tu generación venidera también podrá recibir de esa visión la cual tú has recibido. Entonces, ¿qué es una estructura? Es un diseño de soporte para sostener o soportar una idea progresiva de crecimiento. Aleluya. Entonces, tal como Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa, sal de tu tierra, de tu parentela. Y no solamente eso, que le dijo, alza tus ojos y mira. Oye, qué tan grande es la visión de Dios. Dios formó una estructura para Abraham. Y Abraham ni siquiera cuenta se estaba dando. Dios le dijo, esta es la estructura la cual te voy a entregar. Entonces, por encima de esta estructura, tú vas a formar a hijos e hijas con fe y con estructura también de crecimiento. Por eso es que la fe es la certeza y es la convicción, es decir, es la seguridad de algo que tú vas a recibir, aún tú no lo tengas en tus manos, aún tú no lo puedas ver. Eso es una estructura que tú formas dentro de tu mente, formado en tu espíritu, donde tú sabes que esa estructura va a soportar y va a valorar lo que Dios depositará. Amén. No solamente eso, esa estructura se forma en tu mente. Esa estructura se forma ahí en tu mente. Por eso es que el campo de batalla de nosotros está donde, mi hermano John. En la mente. En la mente. ¿Dónde está nuestro campo de batalla? En la mente. Por eso es que día y noche, de que usted se levanta, lo primero es que el enemigo va a bombardear nuestra mente. Aunque en nuestra mente también se manifiesta la estructura de Dios, pero como estamos viviendo tiempos muy difíciles, que hoy en día es lamentable que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo, le estamos dando mayor prioridad a la estructura demoníaca que a las estructuras celestiales. Y es muy importante de que el hombre entienda y reconozca que de que usted abre los ojos, lo primero que usted va a recibir es un bombardeo. Podría ser recordar el pretamita, podría ser recordar la esposa que se le fue, podría ser recordar el esposo que le engañó, podría ser recordar la situación que pudo vivir en el pasado, podría ser recordar algo que en el momento vas a enfrentar, que usted no quiere que llegue la hora ni el momento, pero se recuerda de eso. Entonces recordar y recibir ese bombardeo le lleva a usted a vivir una vida cabibaja, a vivir una vida depresiva, a vivir una vida de turbación mental.
de vivir una vida sin fuerza, de vivir una vida sin esperanza, de vivir una vida sin objetivo positivo en las cosas de Dios. Y es muy importante, sumamente importante, de que usted no deje de conocer o no deje de ignorar las maquinaciones de Satanás. Claramente dice el libro de 2 de Corintios 10:3. No ignoren, ¿verdad? No ignoren las maquinaciones de Satanás. O mejor dicho, en pocas palabras, es decir, que todo pensamiento debe ser sometido a la ordenanza de los pies de Cristo. Es la palabra correcta. Claramente dice 2 de Corintios 10:3 que cada pensamiento tiene que ser llevado a la ordenanza de los pies de Cristo Jesús. No hay una mente más contaminada, mi hermano John Ayala, que una mente completamente libre de la palabra de Dios. No hay una mente más bombardeada y más contaminada que una mente libre de la palabra de Dios. Una mente que no lee la palabra, una mente que no ora, una mente que no profundiza en lo que es el evangelio, una mente que no se capacita, una mente que no va a estudiar los textos bíblicos. Es una mente que está propita a recibir cualquier dardo de la tiniebla en el momento menos indicado, el cual usted ni siquiera podría estar pensando. El espíritu inmundo es que ataca la mente débil, ¿verdad que así, mi hermano John Ayala? Así es. El espíritu inmundo es el cual ataca los pensamientos y la mente de cada persona. Mira qué cosa, John Ayala. La palabra de Dios relata y dice claramente en el libro de Mateo 12:43, que quiero que me acompañen, cómo el espíritu inmundo, estoy hablando de derribando estructuras mentales. Así para que los que estamos aquí me acompañen también sobre este texto, ¿verdad? O este tema, el cual estoy hablando, derribando estructuras mentales. Y estoy hablando que una estructura es un diseño de soporte para sostener o soportar una idea progresiva, es decir, una visión, un sueño, un propósito. Es una estructura que usted le da forma en su mente de cómo usted va a llevar algo a cabo, de cómo usted lo va a sostener, de cómo usted lo va a manejar. Por eso que la palabra en el libro de Proverbios dice claramente que antes que el hombre crea un edificio, antes de crearlo, ¿verdad? Lo primero es que tiene que abrir el plano y leer el plano para que cuando comience el edificio, ¿verdad?, no quedase en pocas palabras a media y después las personas empiecen a burlarse de él. Por eso que nosotros debemos escudriñar la palabra, debemos profundizar en la palabra, debemos comernos el rollo. ¿Por qué? Porque el diablo, Satanás, que el Señor reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿a quiénes es que va a devorar? A aquella persona que tiene la mente débil, aquello que tiene la mente vacía. Mateo 12:43. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo hay. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces ahí es donde viene el contexto, donde las personas a veces piensan que porque dieron el paso de fe, aceptaron a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, ya ellos piensan que tienen el camino lleno de flores, lleno de rosas, y que las bendiciones descenderán del cielo como la lluvia. Entonces el problema más grande es que las personas, después que aceptan a Cristo, no profundizan la palabra, no leen la palabra, y la persona tiene que entender algo bien claro, y es que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con principados y potestades que operan las regiones celestes. El príncipe de este mundo se llama Satanás. Por lo tanto, en el segundo cielo están todos los demonios, los ángeles que fueron, ¿verdad?, sacados junto con Satanás. Entonces significa que cuando una persona es libre, ese demonio queda en los aires, si no me equivoco. Entonces, cuando el demonio queda en los aires, anda buscando dónde alojarse. Ahora bien, ¿cómo ataca el demonio? Cuando Jesús fue directamente a los 40 días de oración y ayuno, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Vino a enfrentar al Mesías, a la palabra, a Jesús de Nazaret, con la misma palabra, pero se le olvidó que había una estructura formada en Jesús, tal como Él es el creador de esa estructura. Y cada vez que el diablo quería entrar por la mente a través de una palabra, Jesús decía: escrito está.
En la palabra está establecido. Es lamentable que hoy en día personas que son cristianas, que conocen de Cristo, que tienen un tiempo en el Evangelio, por cualquier situación sueltan el Evangelio, abandonan los caminos de Dios y se olvidaron de lo que Dios le había prometido. Porque en cada momento, en cada situación en tu vida, tu función es desatar la palabra. Por eso es que hay personas que cuando dan el paso de fe, cuando empiezan a congregarse, cuando viene el momento de proceso, la prueba, lo primero que hacen es que validan más los procesos, la prueba, que la sangre del Cordero. Entonces, ¿por qué razón? Porque no hay una estructura fortalecida, y de la única forma que la estructura puede ser fortalecida es a través de la palabra de Dios. Amén. Una de las herramientas más poderosas para derribar estructuras mentales es la fe. La fe juega un papel muy importante a la hora de derribar cualquier estructura mental. Es maravilloso entender este principio. Para poder desglosar este tema, voy a hacerlo bastante breve. Me voy a mover a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la Biblia es clara cuando dice que la herramienta poderosa para agradar a Dios es la fe. La fe juega un papel muy importante. Pero ¿qué pasa? El autor de Hebreos trata de establecer dos columnas maravillosas que sostienen la fe. La primera es la certeza y la segunda es la convicción. Ahora, nosotros tenemos que analizar este punto cuando hablamos de certeza. Dice que es seguridad. Ahora, cuando hablamos de convicción, es estar convencido. Ahora, hay una pregunta que nosotros tenemos que hacer, y es la siguiente: ¿a quién tenemos que convencer? Muchas veces tenemos que convencer a nosotros. Hay una área en nuestra mente que es el razonamiento. Quizá el razonamiento todavía no ha podido entender cómo es que Dios saca a un pueblo de una esclavitud y divide un mar y lo pasa por en medio de ese mar. Quizá el razonamiento se hace la pregunta: ¿cómo es que Dios sostiene a un pueblo por 40 años en un desierto? En un desierto donde no hay un hospital, en un desierto donde no hay un supermercado, en un desierto donde quizás no hay tienda, pero Dios lo sostiene. A ti, ahora mismo tengo una palabra para ti. A ti que estás pensando que Dios no te va a sostener. La Biblia dice que Dios no cambia. Lo que tenemos que analizar es la fe. La fe es importante para nosotros poder conectarnos con el diseño eterno que Dios ha depositado en nosotros. En una ocasión me llamó mucho la atención un texto bíblico en el libro de Génesis. En el libro de Génesis hay algo muy especial, y es que la Biblia dice que Dios dijo: hagamos al hombre. Pero el salmista David, en el Salmo 139, dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Me llama mucho la atención que dice: en tu libro estaban escritas. Eso me habla de un diseño. Eso me habla de un bosquero. Eso me habla de que Dios ha preparado cosas especiales para nosotros. Pero lo que nos conecta con eso, derribando toda estructura mental que no ha sido creada ni diseñada por Dios, es la fe. Y para poder terminar este punto, hay algo que me llama mucho la atención, y es que el autor a los Hebreos primero empieza con Abel, diciendo que la ofrenda de Abel fue más excelente que la ofrenda de Caín, porque él tuvo fe. Oye, la excelencia la aportó fue la fe que tenía él. Si él no tuviera fe, entonces quizá la ofrenda no fuera con excelencia. Entonces aquí no se trata de la ofrenda, aquí se trata de que esa ofrenda tenía que fe, porque muchas veces nosotros estamos dando, pero no estamos dando con fe. Muchas veces no estamos activando la fe, y la fe es la que nos conecta a nosotros con el propósito eterno de Dios. Es que la fe mueve los cielos, la fe mueve la montaña. Lo que acontece hoy en día, pastor, es que nosotros vivimos más por lo que podemos ver que la promesa que Dios estableció en nuestra vida. La persona ha olvidado que antes de nosotros estar aquí en la tierra, Dios nos santificó y nos dio como herencia, como heredad. Entonces, lo que acontece es que hoy en día el enemigo se ha levantado en la humanidad para querer detener los propósitos de Dios, pero a la persona no tener lo que se llama un fundamento a través de la palabra, han tenido que menguar y creer más en los problemas que en la solución por la cual Dios nos da. Amén.
Amén, así es. Hay una palabra que usted decía ahorita, cuando estaba leyendo en el libro de Mateo, y es que dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu viene, encuentra la casa desocupada, barrida y adornada. Ahora, ¿quién fue que la barrió? Cuando tú buscas en el diccionario la palabra barrer, dice separar el polvo del suelo. Ajá. Y si tú te das cuenta, la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando tú unes todo esto, tú obtienes una revelación. Y es lo siguiente, lo primero que hace el Espíritu Santo es separarte de la naturaleza adámica que está en ti. Cuando tú recibes al Espíritu Santo es una separación. Pero no se queda ahí. Dice que estaba barrida y adornada. Ahí viene el fruto del Espíritu. Entonces, es algo especial. Cuando una persona decide apartarse de Dios, entonces todo esto hermoso que Dios ha hecho, todo esto maravilloso que Dios ha hecho, toda esta elegancia que la persona tiene, es separada, es quitada. Pero no solo es quitada, sino que vienen espíritus que no son de Dios a ocupar ese lugar. Es por eso que no importa el proceso, no importa la batalla, no importa la situación que tú estés pasando. Recuerda que tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor está contigo. Y sabemos que hay personas ahora mismo que están pasando por momentos difíciles. Hay personas ahora mismo que están a punto de abandonar, de tirar la toalla. Hay personas que están a punto de irse de su iglesia. Hay personas ahora mismo que están pasando por momentos muy difíciles. Pero Dios te dice, tranquilo, la fe que yo he depositado en ti es para que usted la use. Porque la fe es un conocimiento adicional a la razón que nos conecta con el propósito eterno de Dios. Efesios 6:10 dice 6:12 dice claramente, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que operan en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo podemos romper esa estructura, esos principados que se han levantado? A través de la fe, a través de la intercesión, de la oración y sobre todo alimentándonos con lo que es hermana, es decir, la palabra de Dios, la cual es la palabra, la leche no adulterada, la cual nos da la vida, la cual nosotros necesitamos. Entonces, cuando profundizamos en la palabra de Dios, nuestra fe se va a activar y aunque andemos caminando en valle de sombra de muerte, no temeremos, maravilloso, porque entenderemos que Jehová está con nosotros y en todo tiempo y en todo momento Dios está contigo. Cuando tú crees que tú estás sola, cuando tú piensas que Dios te ha dejado atrás, cuando tú piensas que el mundo te ha venido arriba, es donde más cerca está Dios. Así es. Nosotros tenemos que entender que hay algo maravilloso. Hay veces que nosotros nos olvidamos. La mente juega un papel muy importante en el crecimiento espiritual del creyente. Nosotros sabemos que la mente se alimenta de todo lo natural. Todo lo que pasa en nuestro diario vivir va produciendo pensamientos naturales en nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos enfocamos en lo natural, no desenfocamos de lo sobrenatural. Fue lo que le pasó a Pedro, varón. Dice la palabra de Dios que Pedro comenzó a caminar por encima de las aguas. Pero ¿qué pasa? Pedro estaba enfocado en Jesús. Jesús representa lo sobrenatural. Jesús representa aquella parte que está en nosotros, que es el espíritu, que es lo espiritual. Pero ¿qué pasa? Él se desenfocó de Jesús y se enfocó en los vientos. Los vientos representan los elementos naturales que Dios va a utilizar para desarrollar lo que hay dentro de ti, que Él depositó. Cada persona que he depositado en este mundo, he depositado como una asignación. Por eso es que el apóstol Pablo trata de enseñarle a la iglesia de Corinto acerca de los dones. La Biblia es clara cuando dice que los dones son para edificar, para edificación de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros se nos olvida algo, y es que esos dones son herramientas, pero la fe tiene que separar de lo que es la estructura natural. La estructura natural, por ejemplo, nuestra cultura, todo lo que nosotros, desde pequeño a nosotros se nos enseña en el colegio, se nos enseña en el seno familiar, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, donde nosotros hemos nacido. Pero ¿qué pasa? Por eso es que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Dice, aquellos que no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Es necesario nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, tú naces siendo ciudadano
del reino de Dios. Ahora, tú estás aquí. Hay una estructura mental que está en ti, que tiene que ser rota, tiene que ser separada, tiene que ser quitada, pero a través de qué? Del Espíritu Santo. A mí me gusta algo. Cuando Dios le da una promesa a alguien, hay que entender esta palabra, la palabra promesa. ¿No, verdad? La palabra promesa es una palabra por dos términos. Pro y misos. Pro es antes, miso es enviar. Antes de enviar. Toda promesa, lo que Dios está diciendo hoy, antes de enviar, la bendición no es la promesa. La promesa es la envoltura de la bendición. Lo que te conecta con esta promesa es la fe. La fe es maravillosa. Pero ¿qué pasa? Hay personas que se quedan en la promesa. Pero la promesa es el vehículo. La promesa aporta las herramientas necesarias para crear en ti la plataforma para entonces depositar la bendición. Es decir, que la persona, en vez de quedarse esperando en la promesa, debe de salir detrás de la promesa. Amén. Por la fe. Ahí volvemos al principio. Si no nos sustentamos en la roca, o sea, la palabra, con el fundamento, no vamos a adquirir ningún tipo de fe. Lamentablemente es así. Pero adquiriendo los conocimientos a través de la palabra, vamos a tener la fe, que es lo que nos va a ayudar a derribar todas fortalezas mentales que van a evitar que nosotros nos enfoquemos de fe. ¿Verdad que sí? Pero hablando de fe y de promesa, tenemos una, vamos a llamarle como una promesa, ¿sí? Viene un hermano, ¿verdad? Stevie Joshua para acá, para la República Dominicana, muy pronto, creo que es, ¿qué día es? El 24 y 25 de noviembre. Yo te invito para que tú vayas. Es una persona que Dios lo usa mucho. Sanidad, liberación, haciendo milagros. Y a veces nosotros necesitamos una transición, una palabra que nos transicione. Una palabra no solo que produzca en nosotros una sanidad, sino una palabra que produzca en nosotros ese deseo y esa entrega de acercarnos más a Dios. ¿Sabía, pastor, que como dice la palabra de Dios, que la unción que Pablo portaba era transferida sobre los manos? Cuando nosotros comenzamos a compartir con personas de fe, entonces cuando estamos más abajo es donde más crecemos, porque la fe se convierte en lo que sea una transición, se transfiere. Entonces cuando nosotros vamos a eventos de hombres o mujeres que caminan bajo un nivel de fe, nosotros salimos igual o mayor que esa persona. Entonces es importante que la gran mayoría de personas, cristianas y no cristianas, especialmente personas que están enfermas, no solamente enferma, una enfermedad sencilla, puede estar la persona aún muerta en el ataúd. Aproveche este día que sé que será glorioso. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento y hemos visto cómo Stevie Joshua, Dios lo usa de una forma muy poderosa, que aún hasta los muertos, a través de la oración, Dios lo ha usado a él y hasta los muertos han tenido que resucitar. Tenemos testimonios y hemos podido ver también por las redes sociales cómo Dios usa a este hombre. Así que le invitamos, no se pierda de verdad esta gran actividad que va a ser el día 24 de noviembre. 24 y 25. 24 Y el día 27 es pastoral. Es pastoral, así que esto va a ser poderoso. Pero la estructura mental también son derribadas. Sabemos que son derribadas a través de la intercesión, de la oración, pero tiene que venir una decisión de la persona para derribar esa estructura mental. Amén. Y esta noche vamos a permitir a las personas, porque hay muchas estructuras mentales, pastor, muchas en el pueblo de Dios. Mire, hay una de las estructuras mentales que están deteniendo las bendiciones de Dios sobre el pueblo de Dios, y es esta estructura donde forma un campo de batalla, y es sobre la finanza. Y es muy fuerte ahí. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas, cuando se tiene que hablar de la palabra de Dios que vaya conforme a la finanza, ellos cogen la palabra a su manera, a su forma. Es decir, cuando usted tiene que diezmar en la iglesia, ahí es donde se forma el campo de batalla, la fortaleza más grande. ¿Por qué? Porque usted va a tener que diezmar cuando usted necesita ese dinero para pagar la casa, para comer o para comprar un medicamento. Entonces usted mira el cielo y mira el bolsillo, y la gran mayoría de cristianos que entre comillas tienen fe, optan más por lo que tienen en la mano o por lo que tienen en el bolsillo, pero no en aquel que miraron necesita. Esa es la herramienta más fuerte. Yo sé que hay gente en este momento que quieren ser libres de esa estructura mental. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo la persona puede hacer para romper
esta estructura mental que de alguna forma u otra quiere diezmar, pero tiene un campo de batalla y un bombardeo fuerte. Eso es una decisión. Es una decisión. Lo primero que pasa es la decisión. Luego se crea lo que se llama un buen hábito. Porque el creyente a veces cuando no cumple con esta parte mental, sabe que, bueno, había un hermano que me decía, Devori está acabando. Yo me sorprendí cuando escuché que Devori, y es que él le dice al devorador, Devori, y que mire, me rompe los bolsillos, se me rompen los pantalones, él haciendo su análisis, no que le hemos dicho que eso le va a pasar. Eso es el hermano, claro, un nuevo creyente, diciendo esta parte. Hay que entender lo siguiente, y es que en una ocasión hay una viuda, ¿no, verdad? Que iba a morir porque solo le quedaba una porción. Y lo que más me impacta es que el profeta le dice, óyeme, desde un punto de vista natural, es como medio cruel. Wow, pero no, es que si tú me haces primero a mí, entonces las puertas se van a abrir, no te va a faltar nada. Pero era un asunto, una decisión que tenía que tomar la mujer en ese momento. En ese momento la mujer tiene que tomar una decisión. Dios le dijo al pueblo de Israel, no se comieran caso. Hay creyentes que cuando toman el diezmo, entran en un proceso de ¿qué? De transformación que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque hay gente que están marcados para ser bendecidos. Hay gente que dice, no, eso no tiene que ver, el dinero no tiene que ver. Pero el 99.9 de los creyentes han experimentado esta parte. Que cuando no cumplen con esta parte, hay puertas que se cierran. Hay puertas que se cierran. No es que nos lo estamos inventando o que estamos alimentando para que no. O usted piensa que el pastor, no. Eso es un asunto entre usted y Dios. ¿Entiende? Porque eso tiene que ser voluntario. Porque hay cosas que cuando se hacen por manipulación. Así es. Mira qué cosa, pastor, porque yo creo que cuando nosotros usamos este principio de cumplir con este reglamento, el cual Dios dice, traed los vuestros diezmos y vuestras ofrendas, nosotros no podríamos evitar, vamos a llamarle así, el reprender a Satanás. Porque hay cristianos hoy en día que se pasan las 24 horas del día hasta durmiendo, reprendiendo a Satanás. Dando a entender como que Satanás tiene mayor poder que lo que Dios dice. Yo creo que la palabra nos enseña a nosotros que Satanás no es ni omnisciente ni omnipresente. O sea, Satanás no puede estar aquí y allá a la vez. Nuestro Padre Celestial sí. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona cumple con este requisito y empieza a diezmar? O sea, es decir, empieza a tomar la decisión y a romper esta estructura mental, el cual se le enseñó o el cual ha sido contaminada por personas que estén a su alrededor, que le hablan lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. Yo creo que lo que podría acontecer es que ellos van a evitar reprender al diablo, porque dice el libro de Malaquías 3:10, y reprenderé yo al devorador. Yo creo que una de las cosas que uno podría utilizar, una herramienta para que Dios pelee por uno y no esté tranquilo, es ser obediente a este principio. Sí, aunque no es el diezmo que va a provocar que va a mover a Dios, porque Dios es el dueño de todo. Pero creo que hay algo más profundo en tu alma, en tu espíritu, que es lo que va a convencer a que Dios se mueva. Sí, lo que pasa es que eso es principio de Dios. Dios lo que quiere que nosotros seamos obedientes. El asunto del diezmo a veces choca, pero Dios quiere que tú seas obediente a eso, pero que sea obediente a la palabra de Dios, que sea obediente en honrar al prójimo, que sea obediente en ayudar al necesitado, que sea obediente a las autoridades establecidas por Dios en un lugar. Es decir, el enfoque nada más a la parte de dinero es un poquito difícil. Por eso es que quizá el ser humano dice, ¿por qué están hablando de dinero? Cuando Dios no es el enfoque principal bíblico. Lo que pasa con el problema económico es que el problema económico le quita el sueño. El problema económico le quita el deseo de orar a la gente.
El problema económico separa muchas familias, no debería, pero sucede. El problema económico produce ansiedad. El problema económico es un problema muy fuerte. ¿Qué pasa? En el pueblo de Dios la Biblia dice, mío es el oro, mío es la plata. Yo soy el que va a suplir todas las cosas. Cuando nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, nosotros nos movemos en base a principios. Es decir, yo no voy a darle eso a Dios para que Dios me bendiga, porque eso es otro mal. Hay personas que tienen un año que no lo dan, que no cumplen con esta parte. Comienzan hoy a darlo y ya el mes que viene quieren que se le abran 10 puertas. Puede ser que suceda, pero también puede ser que Dios comience a procesar. Hay personas, por ejemplo, hay una persona que está pidiéndole un trabajo a Dios. Pero ¿qué pasa? El trabajo no es la voluntad de Dios en ese momento. Pero la persona no está orando, no está buscando a Dios y consigue un trabajo. Lo llama, mira, ven que te tengo un empleo. ¿Qué pasa? La persona cuando consigue el empleo, que no es parte del diseño de Dios para la vida de esa persona, en ese momento, ¿qué hace esa persona? Esa persona comienza a agradecerle a Dios y comienza a orar, comienza a ayunar, comienza a entrar en intimidad con Dios, pero el trabajo no es parte del propósito de Dios. Entonces cuando comienza a buscar de Dios, entonces lo cancelan del trabajo, porque Dios va a comenzar a quitar todo lo que no es parte del propósito de Él. Entonces la gente dice, pero ven acá, cuando yo comienzo a buscar de Dios, entonces ¿en qué me sucede estas cosas? No, para tú entender eso, te va donde José. La integridad de José lo colocó en la cárcel. Quizá en la mente humana mía yo diría, pero Dios, Él te fue fiel, ¿por qué cayó en la cárcel? ¿Por qué? Porque no depende de donde tú estés ahora. Lo que tú tienes que analizar es qué te colocó en esa posición que tú estás. ¿Y a dónde te va a llevar? Claro. Sobre todo eso. Si fue la integridad que te colocó en ese lugar, tranquilo, el lugar no va a determinar el propósito de tu futuro. El lugar simplemente es un momento de entrenamiento que Dios ha permitido. ¿Para qué? Para llevarte a ti a otro nivel. Wow, tremendo. Si alguien quiere aportar sobre este tema, el cual estamos hablando, derribando estructuras mentales, y estuvimos hablando que una de las estructuras que se forman son la estructura financiera, la cual impide a veces, ¿verdad?, que Dios se mueva a nuestro favor, porque a veces le damos la prioridad más a las cosas monetarias, las cosas palpables, terrenales, que a las espirituales. Dando a entender que todo lo que se ve fue creado, lo que no se ve. Puede marcar al 809-534-1437. Puede compartir este tema, el cual estamos hablando, 809-534-1437. A la vez también estaremos intercediendo y orando por usted. No importa la necesidad, la situación que esté viviendo. Yo sé que dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Soy su pastor Johan Castillo, de la Iglesia Libertadores del Reino, trayendo una palabra de transformación, de cambio para tu vida. Hay que obedecer, caminar bajo los propósitos, los cuales Dios establece a través de su palabra. ¿Para qué? Para que podamos llegar y a obtener la salvación y la vida eterna. Bendiciones, buenas. Bendiciones. Amén. ¿Quién me habla? Ramón Ogato, hermano. Cuéntanos, Ramón. Sabe que hay una fortaleza mental en ese crea cuando la persona se deja guiar por sus emociones y le prepara una agenda a Dios sin la guianza del Espíritu Santo. Cuando viene la agenda del cielo, hay un encuentro con la tuya en donde Dios no está de acuerdo con nada de lo que tú has preparado para solicitar a los cielos. Eso te puede traer, crear una fortaleza mental en donde tú puedes durar años luchando para que eso sea derivado. Wow. Muchas gracias, Ramón. Así es, tal como nuestro hermano Ramón Ogando lo estaba hablando ahora mismo, así es. Buenas. Su nombre es Georgina. Muchas bendiciones. Vamos a cerrar orando por Georgina y orando por Yolanda, que tiene problemas de hemorroides, pastor. Vamos a declarar palabra de sanidad. Vamos a aprovechar los 4 minutos para declarar una palabra de sanidad sobre cada uno de las personas que nos escuchan. Padre, te damos gracias en este momento. Te agradecemos por la oportunidad que nos da, Padre, de poder entrar a su presencia, de poder, Padre, clamar y saber que alguien está escuchando. Padre, yo te presento a Yolanda, Señor, Padre.
Padre, mire, Señor, el problema que ella está atravesando, Señor. Sabemos, Padre, que usted puede. Ahora mismo, Señor, sabemos que si es su voluntad, usted puede producir sanidad en Yolanda ahora, Padre. La declaramos sana. Sabemos, Padre, que usted todo lo puede y que para usted no hay nada imposible, Señor. Padre, también le presentamos a Georgina. Padre, mire cada placa que ella va a tirarse mañana. Señor, en el nombre de Jesús, que todo, Padre, esté saliendo correctamente. Padre, que desde este momento usted esté ordenando todo tejido, Padre. Todo, Señor, que usted esté produciendo en ella todo lo que necesita para que ese cuerpo pueda funcionar correctamente, Señor. Padre, sabemos que para usted no hay nada imposible. Mira aquellas personas, Padre, que no pudieron comunicarse por una razón u otra. Mira aquellas personas, Señor, que están pasando por momentos difíciles. Mira aquellas personas que están, Señor, ahora mismo en una estructura mental, emocional, espiritual, físicamente. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdalo, glorifícate de manera especial. Mira aquellos que están esperando una promesa. Mira aquellos que están esperando una palabra. Mira aquellos, Señor, que han decidido creerte a ti. Mira aquellos, Señor, que han decidido honrarte a ti por encima de todas las cosas. Padre, yo te lo presento a ellos en el nombre de Jesús. Amén. Declaramos sanidad sobre cada vida, sobre cada persona. Declaramos sanidad. También bendecimos a cada persona. Declaramos una unción poderosa sobre su vida, sobre su familia, y declaramos que cualquier problema que está dominando su vida ahora queda cancelado en el nombre de Jesús. Declaramos que toda enfermedad, todo dolor, todo virus contagioso lo declaramos inoperante de su vida en el nombre de Jesús, y declaramos obediencia, cielos abiertos sobre ustedes en el nombre de Jesús, y declaramos las bendiciones que enriquecen y no añaden tristeza. Declaro en el nombre de Jesús que los cielos se abren sobre su vida en el nombre de Jesús. Así que muchas bendiciones. Se despide usted su pastor Juan Castillo. Me pueden escribir por WhatsApp al 809, escucha bien, 809-864-3508. Pueden escribir por WhatsApp 809-864-3508. Se despide usted su pastor Juan Castillo. John Ayala. Bendiciones.